Y vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Son tan amables de sacar su Biblia. Ya sabes, si no traes Biblia, no te preocupes, levanta la mano y nosotros te facilitamos una. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Nadie? Perfecto. Entonces vamos a abrir toda nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Si tú recuerdas, estamos estudiando la serie Los 7 Yo Soy, que Jesús dijo en este Evangelio de Juan. Y en esta mañana vamos a estudiar la afirmación que hizo Jesús al decir, yo soy, ¿qué? La puerta. Entonces acompáñame en tu Biblia al Evangelio según Juan, capítulo 10, y vamos a leer del verso 1 y nos detenemos en el 21. ¿Estamos listos? Levanta tu mano si ya estás ahí para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Ok, parece que estamos listos. Y dice así, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Muy bien, vamos a estudiar ahora todos estos versículos que acabamos de leer. Es algo bien interesante todo lo que Jesús nos dice. Y lo primero que vamos a revisar es, hay un mensaje que la gente no entendía. Si tú te das cuenta, el verso 6 dice así, esta alegoría les dijo Jesús, ¿pero qué? Pero ellos no la entendieron. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Poco antes del capítulo 10, de hecho en el capítulo anterior, en el capítulo 9, se relata la historia de cómo Jesús cura a un joven que es ciego de nacimiento. ¿Alguien recuerda esa historia? Era un joven que había nacido ciego. Todos en el pueblo conocían al ciego y evidentemente el ciego no podía ver a Jesús, pero un día Jesús llega delante de él y le hace el milagro y abre sus ojos, lo manda a lavarse al estanque y cuando regresa ya ve. Pero él no vio a Jesús. Y entonces le dice, ve y muéstrate a los sacerdotes. Entonces fue y llegó con los sacerdotes y la gente decía, este es o se parece al que era ciego. Y entonces los sacerdotes le preguntan, oye, ¿quién te hizo el milagro? Y él responde que fue Jesús. Entonces se genera ahí una controversia porque van con los papás y dicen, no es cierto, ¿cómo pudo ser que Jesús le hizo el milagro? Hagan que él se calle. Y empieza ahí toda una controversia porque Jesús había sanado a un joven ciego de nacimiento. Hablando de la ceguera, no solamente de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual, ahora Jesús se dirige a una gran multitud. Y lo que Jesús relata en los primeros 6 versículos, bueno, los primeros 5, es la escena que él está viendo.
Jesús está seguido ahora por todo el pueblo. Todo el mundo se enteró que había sanado al ciego, entonces todo el mundo quiere ir a ver a Jesús. Entonces en aquella escena está Jesús, están los fariseos y está todo el pueblo. Fíjate cómo se identifican estas personas claramente en lo que comienza a decir Jesús. Dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces dentro de ese grupo que Jesús está mirando, hay unos que son ladrones ¿y qué es un salteador? ¿Mande? El que roba en los caminos. Un ladrón es alguien, o se llamaba ladrón, al que entraba a hurtadillas o sin que se dieran cuenta a las casas y se llevaba algo. Entonces el ladrón se llevaba las cosas sin que el propietario se diera cuenta. El salteador era más salvaje, porque te asaltaba en persona, no te agarraba y órale, dame todo lo que tienes. ¿Qué se siente más feo? ¿Que te roben sin que te des cuenta o que te asalten? Que te asalten, ¿no? Cuando te roban sin que te des cuenta, pues te da coraje, pero no te da miedo. Pero cuando te están asaltando, te da coraje, miedo y ganas de correr. Entonces, hay un grupo que son ladrones y salteadores, o sea, que roban a la gente sin que se dé cuenta, pero que también tienen el cinismo de asaltarlos. ¿Quién creen que era ese grupo de ladrones y salteadores en esta escena que está mirando Jesús? Los fariseos. Porque dice Jesús que ellos no entraron por la puerta al redil de las ovejas, sino que se dieron la vuelta, se fueron por otro lado. Y entonces dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A él mismo. Entonces Jesús aquí está comenzando a mostrarnos, ahí están los fariseos que los están robando y los están asaltando. Por otro lado, dice Jesús, aquí estoy yo, que yo soy el pastor, y dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Entonces, de todo ese pueblo, a todo el pueblo, ¿cómo lo identifica? Como si fueran, ¿qué? Ovejas. Todas las ovejas que están, o toda la gente que estaba delante de Jesús, ¿eran ovejas de Jesús? No, porque dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, esto quiere decir que no todas eran de él. Fíjate la escena, está toda la gente delante de Jesús y Jesús les explica lo que espiritualmente está pasando. Ellos están delante del verdadero pastor, pero entre ellos están los ladrones y los salteadores, que son los falsos maestros religiosos, y entre toda esa multitud hay dos clases de personas, los que son oveja de Jesús y los que son ovejas descarriadas. ¿Cuál es la diferencia entre las ovejas de Jesús y las ovejas descarriadas? Que oyen su voz. Entonces, Jesús acaba de dar un mensaje y entre toda esa multitud, unos pusieron atención al mensaje y estaban tratando de entender lo que Jesús decía, y otros, ¿qué estaban haciendo ahí? Bola. Otros nada más hacían bulto. Fueron a ver qué pasaba. Acababa de sanar un ciego. Muchos fueron solo por curiosidad o por chisme. Estaban ahí por cualquier cosa, excepto por escuchar la voz de Jesús. Entonces Jesús les acaba de explicar el contexto espiritual de lo que está sucediendo en aquel momento, pero ellos no lo entendieron. ¿Quiénes no lo entendieron? Nadie entendía. Ni las ovejas de Jesús, ni las no ovejas de Jesús, ni los fariseos. Nadie entendía lo que Jesús les estaba hablando. Porque ellos estaban mirando con sus ojos físicos, pero Jesús estaba mirando con los ojos espirituales. Aquí Jesús nos comienza a dar una gran lección. Tú y yo podemos mirar apariencias y a veces nos dejamos ir por las apariencias, nos vamos con la finta. Pero Jesús sabe tú y yo quiénes somos. A Jesús no lo podemos engañar. Él sabe cómo están las cosas y por qué pasan las cosas. Y Jesús nos muestra la realidad espiritual de lo que está sucediendo en ese momento. A Jesús no lo apantallaban las multitudes. Él sabía que había dentro del corazón de cada quien.
No lo apantallaban los fariseos y todo su supuesto conocimiento. Él sabía que estos eran una bola de ladrones y asaltantes que estaban abusando de las ovejas. ¿De cuántas ovejas estaban abusando? De todas. Porque a unos los robaban a escondidas y a otros los asaltaban en persona. ¿A quién crees que robaba a escondidas? No, hay dos grupos de ovejas. A unos tenían que engañarlos. Estos son las que no son ovejas de Jesús. Ellos los robaban sin que se dieran cuenta. Pero los que sí eran ovejas de Jesús se daban cuenta que los fariseos no estaban bien. A estos tenían que asaltarlos, usar violencia para quitarles lo que ellos tenían. Y principalmente ellos trabajaban por dinero. ¿Cuál era la motivación de los fariseos? Las cosas materiales, el dinero, el poder, el control. Por eso dice Jesús, estos no entran por la puerta, estos se van por otro lado. Y entonces Jesús, al darse cuenta que nadie ha entendido nada, se toma el tiempo para empezarles a explicar de qué se trata el asunto. Después Jesucristo arranca el verso 7 explicándoles qué significa la puerta del redil. Y él dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, ¿qué? Yo soy la puerta. A ver Jesús, espérate, acabas de decir que eres el pastor, decídete, ¿eres el pastor o eres la puerta? Jesús es el pastor y la puerta. La semana que entra vamos a estudiar esta afirmación que también Jesús hace en estos versos, donde dice, yo soy el pastor. Pero hoy nos vamos a enfocar en la puerta. ¿Qué significa la puerta? ¿Para qué funciona una puerta? Para controlar el acceso y la salida. Tú abres la puerta de tu casa cuando quieres, ¿qué? Salir o dejar pasar a alguien. Y tú la cierras para que nadie entre. ¿Cuántos de ustedes dejan la puerta abierta en la noche? No. ¿Les ha pasado que sales de tu casa y dices, ¿sí cerré la puerta? Híjole, no me acuerdo. Y te regresas todo paranoico a ver si la cerraste. ¿Por qué te entra preocupación de dejar la puerta abierta? Porque una puerta abierta expone, ¿sale? Entonces, la puerta nos brinda seguridad. Jesús es la puerta. Él no iba a permitir que cualquiera se acercara a sus ovejas. Para poderse acercar a sus ovejas, tenían que pasar por la puerta que es Jesús. En otras palabras, cualquiera que quisiera guiar espiritualmente al pueblo, tenía que ser aprobado por Jesucristo. Pero los fariseos querían la aprobación de Jesús. No les importaba. Ellos solamente estaban pensando en los bienes materiales. Y lamentablemente, hoy en día las cosas no son diferentes. Hay un montón de líderes espirituales que son estos ladrones y estos asaltantes que no sujetan su vida al estándar de Jesucristo, que no entran al redil buscando la aprobación de Jesús, sino que entran por otro lado. ¿Cuál será el otro lado? El materialismo. ¿Cuántas iglesias, cuántos grupos, cuántos movimientos religiosos hacen énfasis en las cosas materiales? Casi todos. Se los platicaba el otro día. Vean la tele algún día después de las 12 y hay 3 o 4 canales donde según te están hablando de Dios, pero ¿en dónde hacen todo su énfasis? En las cosas materiales. Y compre la agüita de quién sabe qué. No, hasta, ¿cómo le llaman a esta agüita? Bueno, hay una agüita que ahorita tienen de moda, que te venden la botellita de agüita y que te va a curar todas tus enfermedades. ¿Tú crees que una agüita te va a curar todas tus enfermedades? Y entonces empiezan a pasar a la gente a que dé testimonio, según, y dice una, yo curé y protegí a toda mi familia. ¿Cómo le hizo? Con el agüita de quién sabe qué. ¿Y cómo hizo que se la tomaran? Como ellos no creían, la vacía en el garrafón y ahora todos están protegidos por el agüita.
¿Algún día Jesús dijo, tomen la agüita para que sean sanos? No. Hay otros que te venden un pedacito de tela para que tú escribas ahí tu oración y ellos te prometen que van a viajar a Israel y la van a poner en el Monte Carmelo y van a estar orando por ese trapito. ¿Y sabes cuánta gente compra ese trapito? Un montón. Sobra la gente que haga eso. Y no solamente la gente los que salen en la tele, ¿no? ¿Cuántos van a que les lean las cartas, ¿no? A que les digan qué les está pasando? ¿O cuántos pagan por milagros, ¿no? ¿Quieres que Dios te dé un milagro? Sí, pues ofrenda. Trae tu semilla al reino de los cielos, ¿no? Hay una mujer que primero decía que era pastora, luego resultó ser profeta y ahora es pintora. Y ella pinta cuadros, ¿no? Y dice que sus cuadros tienen poderes espirituales. Y entonces, que si tú compras uno de esos cuadros, todo tu ambiente espiritual va a cambiar, porque Dios opera a través de sus pinturas. Y nos da risa a nosotros. Pero ¿sabes cuánta gente está siendo robada y asaltada por estos movimientos? Un montón. Y a veces nosotros nos vamos con la finta. Porque cuando tenemos una necesidad, nuestras emociones, nuestras ganas de ver una respuesta, nos pueden llevar a tomar una decisión equivocada. Yo conozco una persona que quería que su hijo se casara. Y entonces empezó a pedirle a Dios una esposa para su hijo. Y bueno, había un programa de la televisión donde dijeron que Dios iba a hacer milagros si tú llamabas a un número y depositabas una ofrenda, ¿no? Esta persona llamó, depositó la ofrenda y al poco tiempo su hijo se casó. Entonces, wow, pues sí funciona llamar por teléfono y dar dinero para que Dios te dé milagros. Pero en menos de 3 años, ¿qué crees que le pasó al matrimonio de ese hijo? Entonces, ¿Dios le hizo el milagro? No. Se dejaron robar, se dejaron asaltar. Dios no nos pide a cambio cosas materiales. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Para que tú no seas robado ni asaltado, necesitas ser una oveja del Señor que busque escuchar su voz. Que no te dejes ir tras fábulas, tras supersticiones, tras mitos. Porque traer una estampita o un amuleto, eso no te va a solucionar la vida de ninguna manera. Cualquier otro camino que no sea lo que dice la palabra de Dios, te estarías enfrentando con un ladrón y un asaltante. Cualquier persona que te pida dinero a cambio de bendiciones o de milagros, ¿qué te está haciendo? Te está asaltando, ¿no? A mano armada no, pero sí te está asaltando. Te está viendo la cara de turista, ¿no? Dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, pero las ovejas no los oyeron. Si alguien de ustedes ha visto ¿cómo decirlo? Una manada, no es manada, ¿verdad? Un rebaño de ovejas. ¿Alguien de ustedes ha visto un rebaño de ovejas? ¿Ha estado cerca de las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas cuando alguien se acerca a ellas? Bueno, supongamos que están encerradas. Supongamos que están en un corral. Cuando alguien se acerca al corral de las ovejas, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer las ovejas? Exactamente. Como que alguien pregunta, ¿quién anda ahí, no? Así, hacen, ¡bé! Y luego voltea otra vez, ¡bé! Y empiezan todas, ¿no? Te agarran no sé cómo se diga, pero digámosle, un veído ahí, y todas empiezan a hacer B. ¿Por qué? Porque se ponen alerta. Saben que algo está pasando, pero no saben qué. Y a veces así estábamos tú y yo. Éramos esas ovejas que estábamos diciendo B, sabiendo que algo andaba mal, pero no sabíamos qué, hasta que nos dimos cuenta que enfrente de nosotros teníamos a un ladrón y un asaltante. Y decidimos no seguirlo.
Porque tú y yo conocemos quién es nuestro pastor. ¿Quién es tu pastor? Y Él te llama por tu nombre. ¿Qué significa que Dios te llame por tu nombre? Que te conoce, pero no es solamente que te conoce. ¿Quién les puso ese nombre a las ovejas? El pastor, ¿no? El pastor le pone el nombre a cada una de las ovejas. Entonces, no es solamente que las conoce, sino que las aprecia y en cada una hay un propósito individual. Hay un plan, hay algo particular que el pastor está haciendo con esa oveja. A lo mejor tú te llamas valiente y esforzado, ¿no? O te llamas mujer virtuosa, ¿no? ¿Verdad que sí? Es que se me queda viendo como diciendo, tú créetela que así te llamas. Y entonces Dios te llama por tu nombre, para que hagas aquello para lo que el pastor te llamó. Y Él dice, el ladrón no viene, sino ¿para qué? Primero para hurtar, después para matar y destruir. Cuando tú apartas tus oídos de la verdad de Dios, vas a empezar a escuchar un montón de voces. Ayer platicaba con un joven que yo estimo mucho y estuve comiendo con él un rato y vi que traía un libro y a mí me gusta leer. ¿A quién de ustedes les gusta leer? Aunque sea la Biblia. Ah, ok. Es que nadie levantaba su mano casi. Y a mí me gusta leer, entonces yo le pedí su libro por curiosidad, aparte también porque soy medio chismoso, para ver de qué era su libro. Y estaba leyendo un libro que se llama Drácula. Entonces yo dije, ah, caray, ¿qué pasó, no? Y no sabía si regañarlo, darle un zape o traérmelo en la oreja el día de hoy. Pero sentí en mi corazón un dolor por darme cuenta con qué facilidad nos conformamos con lo que creemos conocer de Dios y empezamos a darle lugar en nuestra mente a las voces del ladrón que solamente quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Y era lo que yo le decía, ¿por qué lees este libro? Y él dice, ¿qué tiene de malo? Yo le digo, ¿qué tiene de bueno? Está entretenido, es una novela, no es como el de la película. Digo, ok, vamos a darte puntos válidos. Supongamos que eres una mente brillante y que estás estudiando la manera literaria de este libro y estás analizando cómo desarrollan los personajes y todo eso. ¿Y eso qué te deja en tu mente? Pues nada. Digo, no, sí deja un montón de cosas en tu mente. Todo lo que tú le prestas atención termina forjando pensamientos en ti. Por eso cuando ves las noticias y te duermes, a veces sueñas con las noticias. O cuando ves una película y después te duermes, a veces sueñas con la película, porque al final del día todo lo que escuchas, ves o lees genera un pensamiento en tu mente. Y la Biblia dice que tú y yo somos la suma de nuestros pensamientos. Entonces, si ese libro no te está haciendo pensar en Jesús, te va a estar haciendo pensar en todo lo malo. Si no produce lo bueno, por consecuencia, produce lo malo, por inofensivo que parezca. Digo, y el día de mañana que tú tengas que tomar decisiones, el día de mañana que te enfrentes a problemas, la única información que vas a tener en tu cabecita es Drácula. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber un problema y les vas a chupar la sangre? Pues no. Tú necesitarías ser una oveja que está escuchando la voz de su pastor. Porque si no, tú estarás siendo robado, destruido y muerto, asesinado, espiritualmente. Ahora hazte esa pregunta, ¿sí de veras soy la oveja del Señor que oye su voz y lo sigue? ¿O nomás los domingos? Porque yo cada domingo veo que preguntan, ¿quién va a una casa de estudio? Y muchos dicen, yo no, ¿para qué? Para que escuches la voz de tu pastor y lo sigas. Y a veces vienes y a veces no. Pero a la tele no le fallas. A la música no le fallas.
Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es tu nombre? Por eso yo dije, ¿te llamas así? No, yo soy bien miedoso. ¿Cómo vas a identificar cuál es la voz del pastor, que es tu pastor, que te está llamando para que lo sigas? Si has prestado oído a los engañadores, no solamente a los falsos maestros espirituales, sino a cualquier cosa que meta una idea en tu cabeza que no sea la verdad de Dios. Cualquier actividad a la que le dedicas tanto tiempo, que ocupa más espacio en tu mente que la Biblia, te está engañando, te está robando, te está matando y tú ni en cuenta. Honestamente, acá de cuates, ¿quién de ustedes lee la Biblia por lo menos, así barato, 4 veces a la semana? De los 7 días, ¿quién por lo menos la lee 4 veces? Levanten su mano. Ok. Todos los que no la levantaron, que el Señor tenga misericordia de ustedes y échenle ganas. Los que sí levantaron su mano, ¿quién de los que dice, yo leo la Biblia por lo menos 4 veces al día, la lee más de 1 hora corrida? Ok, unos cuantos. ¿Ven cómo no estamos escuchando la voz del pastor? Entonces, ¿cómo vamos a entrar por la puerta? Porque Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿A qué le suena este versículo? ¿No les recuerda algún salmo? ¿Qué salmo les recuerda? El Salmo 23. El Señor es mi pastor y... Pero si no estás entrando por la puerta, sí te van a faltar muchas cosas. ¿Dónde están los delicados pastos? Cruzando la puerta. Y cruzar la puerta es que el pastor te llamó y tú cruzaste la puerta y fuiste a donde estaba él. Te sacó del redil para llevarte a los verdes pastos. Pero si andas adentro nomás diciendo ve con todos los demás, porque no sabes lo que está pasando, no sabes si el que está enfrente es tu pastor o no, ¿cómo pues vas a cruzar esa puerta y vivir en los verdes pastos? Por eso hay mucha gente que aplica la bibliomancia, ¿no? Tienen problema y, ay Señor, háblame, dame una palabra. ¿Qué hago? Aquí. Y habrá muchísimos peces. No, esa no la entiendo. Otra, a la luz. No, esta está más fea. ¿Tú crees que Dios habla así? No. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios que está en tu mente te da sabiduría y te ayuda a reconocer la voz del Señor en cualquier circunstancia. ¿Cuántos de ustedes reconocen que son a veces un poco flojos? ¿Y tú crees que el Señor dice, ovejas, hoy es día de echar flojera? ¿Te imaginas al pastor diciendo eso? No. Y cuando eres flojo, ¿estás escuchando la voz de tu pastor? No. Por eso te decía, la gente no estaba entendiendo nada de lo que Jesús había dicho, porque todos andaban como tú y como yo. Éramos ovejas del Señor, pero no estábamos seguros qué era lo que nos estaba diciendo. A lo mejor venimos aquí queriendo escuchar la voz de Dios, pero no le ponemos mucha atención, porque se nos olvida, porque cruzamos esa puerta y no volvemos a pensar y a meditar en lo que Dios nos habló hasta dentro de 8 días. Y no estamos buscando continuamente escuchar esa voz. Entonces, Él dice, pero yo he venido a darles vida y... ¿Qué quieres? ¿Ser robado, destruido y asesinado o tener vida en abundancia? Es fácil decir, yo quiero tener vida en abundancia. ¿Estás haciendo lo que tendrías que hacer para tener la abundancia en tu vida? Y no me refiero a repetir, merezco la abundancia, no. Sino a ser una verdadera oveja del Señor, que oye su voz y lo sigue y que no escucha la voz de los ladrones. Si estás ocupado en discernir
qué voz es la que escuchas en tu mente? Porque ¿cuántos de ustedes saben en dónde nos habla Dios? Yo sé que es la Biblia, pero yo leo la Biblia y ¿dónde me habla Dios? En mi mente. Dios te habla, ¿a dónde? A la mente. No vas a escuchar una voz audible. Principalmente Dios nos habla en nuestra mente. Y todo el tiempo tenemos pensamientos. ¿Cómo discernir si ese pensamiento que tengo es Dios hablándome o son mis tripas hablándome? ¿O es mi carnota hablándome? ¿Cómo saber? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha tenido un conflicto personal en los últimos 2 meses? O sea, que te peleas con alguien. Que de repente Dios trae a tu vida una personita que, híjole, ¿no? Ojalá se fuera lejos. ¿Les ha pasado? ¿Y cómo sabes cómo reaccionar delante de esa persona? Porque tu mente te da muchas ideas, ¿no? Hazle esto para que se le quite. Sí, sí, sí. ¿No? No lo saludes. Ignóralo. ¿Han escuchado esa vocecita dentro de ustedes? ¿Esa voz era la de Dios? ¿Y luego por qué le haces caso? ¿O no me vas a decir que a esas personas que te caen mal, las tratas súper bien? Hay quien dice, no, yo lo ignoro. ¿Y la Biblia dónde dice? Ignora a tus enemigos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y esa idea pasa por tu mente? Que es, ay, lo tengo que amar. No. Si no me quiere saludar, pues que no me salude. Tampoco se le quite. ¿No? Cuando tienes un problema con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, ¿cuántos de ustedes saben que si el pensamiento que tienen es de Dios o no es de Dios? ¿Cuántos casados hay acá? Porque parece como que nadie me está entendiendo. Ok, ya vi a quién les voy a hablar. Casados. Cuando, especialmente los hombres, cuando tu esposa tiene esos arranques de locura, todas las mujeres entendieron a qué me refiero y por eso se rieron. Que de repente como que están aburridas y dicen, ¿y por qué no nos peleamos? ¿No? Esto está muy tranquilo, hay que pelear. Y empiezan. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia? Oh, ¿y esta loca qué trae? ¿Cuál es la idea que pasa por tu mente? ¿La segunda o la primera? Las mujeres, no estoy preguntándoles a ustedes, estoy preguntándole a los hombres. Yo sé que con una mujer así, a mí también me pasaría la segunda. No, no es cierto. Pero dejamos que las voces que no son la voz de Dios influyan en nuestra conducta. Y eso nos lleva a generar conflictos, a pecar, a hacer cosas que no nos hacen entrar por la puerta, que nos hacen quedarnos en el redil diciendo ve sin saber qué es lo que está pasando. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me siento estancado? ¿Por qué mi vida no avanza? ¿Por qué me siento vacío? Fácil, porque no estás escuchando la voz del pastor que te invita a pasar por la puerta. Y para pasar por la puerta, tienes que caber por la puerta. ¿Sabes cómo es la puerta de un establo? Bueno, de un corral de ovejas. Bajita. ¿Cómo es? Bajita. Para entrar por esa puerta, tú tienes que entrar, ¿cómo? Agachado. ¿O cuándo has visto que una oveja se pare así en 2 patas y sale caminando? No. ¿Qué significa eso? Humíllate delante de Dios. ¿Quieres entrar por la puerta? Humíllate. Deja a un lado tus maravillosas ideas, tus conocimientos, tus virtudes y todo eso que así soy y qué. Déjalos a un lado. Humíllate, escucha la voz de Dios y haz lo que Dios te pide. Para que puedas salir, entrar y salir por esa puerta y entonces encontrar los verdes pastos. Toda esa gente estaba siguiendo a Jesús esperando algo, pero ¿cuántos de ellos habían recibido algo? Nadie.
El único que había recibido algo era el ciego que habían curado. Ni la gente que andaba haciendo bola, ni los fariseos habían recibido nada, porque no estaban escuchando el mensaje. Porque aunque en esa bola había verdaderas ovejas, tampoco ellos entendieron a qué se refería Jesús. Hasta que Jesús les empezó a hablar de manera detallada. Y entonces las que no eran ovejas, ¿siguieron a Jesús? No. Porque ¿cómo termina el verso? Diciendo que empezaron a haber discusión entre ellos. Y unos decían, este tiene demonio, ¿no? Está enchamucado. Y otros decían, no, ¿cómo puede tener un demonio quien acaba de abrir los ojos de un ciego? Y entonces ahí se dio la separación de las que eran sus ovejas, de las que no eran sus ovejas. Porque unos creyeron en su mensaje y otros no lo creyeron. Dios te está haciendo un llamado, querida oveja del Señor, para que tú decidas entrar por esa puerta, creer su mensaje y recibir esos verdes pastos, que el Salmo 23 que tanto nos gusta sea una realidad en tu vida, que pueda ser pastoreada tu alma, apacentada, protegido y cuidado, que Dios aderece mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Pero ¿cómo va a pasar eso si ni siquiera estás escuchando su voz, si no te estás dejando dirigir? La Biblia dice que el que se exalta, ¿qué? Será humillado. Y a veces somos un montón de cristianos orgullosos, altivos y soberbios. Y entonces Dios nos tiene que quebrantar. Pero dice que al que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Para entrar por esa puerta, tienes que entrar humillado. Tienes que entrar reconociendo que no es lo que tú dices, es lo que Dios dice. Porque yo estoy seguro que haciendo las cosas que tú crees, has cometido más errores que aciertos. Has complicado más las cosas. Entonces, hoy es un buen día para escuchar la voz de nuestro pastor que nos invita a cruzar por la puerta, a escuchar su voz, a dejar a un lado lo que yo creo, yo siento, y preferir que las cosas sean como Él dice, aunque yo me tenga que humillar, aunque me tenga que tragar mi orgullo, aunque tenga que dejar mi comodidad, pero humilladito delante de Dios para entrar y salir y encontrar los verdes pastos. ¿Alguien quiere entrar por la puerta? Yo te invito entonces a que dejes tus cosas en tu lugar, que cierres tus ojos y que hagas un repaso de tu vida. Que le eches un vistazo a cómo estás. Yo sé que tú eres oveja del Señor. Yo sé que Dios te ha llamado. Pero a veces estamos delante de Él, escuchando su voz, sin entenderla. Porque hemos escuchado tanto a los ladrones, a los asaltantes, que estamos confundidos. Podemos ver que hay algo malo en nuestra vida. Podemos ver que estamos estancados. Pero no hemos querido cruzar la puerta. No hemos querido que el estándar de nuestra vida sea Jesús. Hemos querido seguir nuestras emociones, nuestras ideas. Pero tú que eres oveja del Señor y escuchas su voz, deja que Él te llame por tu nombre. Él te conoce. Él sabe cómo estás viviendo. Sabe si es que tienes miedo, si estás confundido. Sabe de qué tienes necesidades. Y hoy te invita a que te humilles. A que por una vez dejes de creer tener la razón en todo. Y aceptes que las cosas no son como tú dices, sino como Él quiere.
Es mejor derrotarse delante de Dios que ser quebrantado. Hoy humilla tu corazón delante de Dios. Quita tu orgullo, tu soberbia, tus ganas de ser el que manda y el que controla. Reconoce que tú no puedes, que en tus fuerzas no has conseguido más que dar vueltas en círculo en el mismo lugar. Sigues encerrado en ese corral donde a veces no se diferencia quiénes son los de Dios y quiénes no. Pero hoy Dios te habla. Comienza a hablar con tu Dios, con tu pastor, y pasa por esa puerta. Lleva a los pies de Jesús tu pecado. Lleva a los pies de Jesús tu desobediencia. Eso que sabes que te está estorbando. Esas ideas, esas voces que han llenado tu mente de mentiras, que te están robando, que te están destruyendo y que te están matando. Déjalas atrás. La voz de los afanes, la voz de la codicia, la voz del orgullo, la voz de la pereza, de los pretextos. Hoy calla esas voces y decide confiar en Dios. Amado Padre, perdónanos, Señor, porque nos dejamos engañar con mucha facilidad. Pero hoy reconocemos nuestra necesidad que tenemos de ti. Perdónanos por ser necios, por engañarnos a nosotros mismos. Porque tú tienes para nosotros la vida y la vida en abundancia. Déjanos escuchar tu voz una vez más, Jesús. Háblanos, Padre, hasta que podamos entenderte, hasta que podamos reconocer tu voz y seguirla. Escuchar que pronuncias nuestro nombre. Ayúdanos a pasar por la puerta. En esa puerta donde no caben nuestras ideas, nuestra voluntad, donde no cabe nuestra comodidad ni nuestra arrogancia. Enséñanos a ser mansos y humildes como tú, Jesús, para pasar por esa puerta. Así como tú te entregaste con mansedumbre, como una oveja que va al matadero, que ni siquiera profirió palabra. Enséñanos a ser así de humildes y venir a tus pies, rendidos y entregados, sin quejas, sin exigencias, con confianza, con amor, sabiendo que en ti encontraremos los pastos verdes. Saciaremos nuestra alma en tu presencia. Hallaremos la paz y la bendición. Tú nos protegerás de nuestros enemigos. Nos librarás de aquellos que nos han estado robando y asaltando. Porque tú eres la puerta, Jesús. Hoy decidimos entrar por la puerta. Sujetar nuestra vida a tus estándares y no a los nuestros. Para que hagas con nosotros tu voluntad. Para que nos guíes y nos pastorees como personas y como familias. Perdónanos por distraernos. Llénanos de ti, Señor, de tu dulce voz, esa voz de amor que nos llama y nos invita a seguirte, sabiendo que es la mejor decisión que podemos tomar. Obedecer tu palabra, seguir tu voz, llenar nuestra mente con tu palabra todos los días.
porque nada que hagamos para acercarnos a ti será demasiado. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para buscarte, para escudriñar las Escrituras, para orar, para dejarnos enseñar, para conocerte cada vez más y mejor. Ser de aquellos que saben que tú no mientes, que tus palabras son verdaderas, porque nadie hace las obras que haces tú. Dejar de dudar y seguirte de una vez y para siempre. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.